Bienvenidos a esta clase bíblica que la Iglesia Bautista del Calvario, IBEC, cada domingo comparte con todos ustedes. Hemos estado estacionados en el libro, en la carta de Pablo a los Gálatas. Tenemos ya 4 domingos y nos va a faltar uno más. Gálatas es una carta tan esencial, es un texto bíblico tan esencial en toda la Biblia, que usted y yo deberíamos preguntarnos qué tanto conocemos de Gálatas. Si hemos alguna vez en nuestra vida, así sencillamente, leído toda la carta. La carta a los Gálatas encierra un mensaje tan actual porque nos está advirtiendo 3 cosas. La primera, no movernos del testimonio de Cristo como el Cordero inmolado y aquel que es el único camino con su sacrificio para salvarnos y recibir el perdón del Padre. 2, la carta a los Gálatas nos habla de cosas muy preciosas que tiene que ver con la justificación, con la adopción, con el proceso en el que ahora estamos de santificación. Por eso es importantísima la carta a los Gálatas para poder crecer, madurar y madurar sanamente en la fe, dándonos una estructura de enseñanza, una estructura doctrinal que todos los creyentes en Jesús, discípulos de Cristo, bíblicos, debemos tener muy afirmado y claramente en nuestro desarrollo cristiano. Y 3, la carta a los Gálatas nos está advirtiendo, aporta a nosotros las advertencias que nos hacen estar alertas, porque en aquellos tiempos como ahora hay muchas falsas enseñanzas que todas buscan un solo objetivo: desvirtuar, dividir, restarle a la figura de Cristo y a su sacrificio que nos ha redimido a todos nosotros de una manera completa, de una manera plena. No podemos agregar ni podemos quitar nada a todo lo que el Padre nos ha mostrado y nos da a través de la carta, del sacrificio de Cristo, y que la carta a los Gálatas está muy, muy claramente enseñado. Así que otra vez estudiamos la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es toda un panorama acerca de cómo nosotros, como creyentes en Jesús, adoramos al Señor, nos congregamos en una iglesia, buscamos servir al Señor, pero también de una manera a veces muy indefensa, porque no estamos alertas, estamos escuchando cualquier voz, estamos tratando aquí juntos de poder aprender mucho acerca de la fe. Pero yo le invitaría estos momentos a que, así como hemos estado aprendiendo estos domingos, nosotros sigamos avanzando en cómo debemos afianzar nuestra fe en Cristo, basado en la Escritura, en ese mensaje claro, directo, en que la figura de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente, no solamente para que el Padre mire a la humanidad y dé esta oportunidad de perdonar, sino también es suficiente para nosotros, porque nosotros estamos perdidos en nuestros pecados. Y la única manera de ser perdonados y de ser ahora en esa posibilidad de ser adoptados por el Padre es a través de Jesucristo, su Hijo. No le agregue más, no le busque más. La figura de Cristo como la ofrenda satisfactoria para el Padre, ahí en la cruz, muriendo por nosotros, es la única manera en que el Padre puede vernos a nosotros con su misericordia, con su gracia, para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y como hemos dicho ya antes, no es solamente ser salvos y perdonados, sino los alcances van más allá. En el estudio de Gálatas 4 estuvimos viendo la grandeza del alcance de Dios, que fue adoptarnos como sus hijos. Así que estamos listos para empezar este estudio de Gálatas 5. Mantenga su Biblia abierta ahí y vamos a caminar estos minutos juntos. Gracias. Estamos en el capítulo número 5 de Gálatas. Y ahora el texto en el primer verso nos dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es decir, si usted y yo estamos buscando analizar este texto, el texto está escrito como una orden. Es más que una invitación, no es
un consejo, ni siquiera es una petición. Esto es una orden que Pablo nos está diciendo porque hay algo que ha estado desarrollando ya en los 4 capítulos anteriores. Pablo ha dicho que nosotros ya pasado en otro momento de la vida, estábamos perdidos, estábamos muertos, pero ahora en Cristo Jesús que hemos sido perdonados y salvos, muy claramente el texto bíblico nos dice que nuestra realidad es otra. La orden que la Biblia da es que nosotros debemos mantenernos firmes en lo que Cristo ya ha hecho, ¿no? En el capítulo 4, Pablo está hablando que lo que Cristo hizo con nosotros fue adoptarnos. Esta nueva realidad en la que nos mete el Evangelio, que ahora somos hijos de Dios, no de manera natural, sino por adopción. Y ahora en el capítulo 5 es una manera nueva que Pablo lo está diciendo a los Gálatas. La adopción que Dios hizo por nosotros, por su pura gracia, nos hace posible ahora estar libres de una esclavitud. Así que lo que Pablo está diciendo es que debemos tener la libertad que ahora Cristo ha ganado por nosotros en un estándar muy alto, porque hay que disfrutarlo. Muchas de las maneras en las que nosotros vivimos, a veces con temor, a veces con mucha confusión o mucha preocupación, nos muestran las prioridades que tenemos. El texto del primer verso del capítulo 5 nos está diciendo Pablo que Cristo ganó algo para nosotros y que nosotros estamos llamados a vivirlo y vivirlo con una alegría y un disfrute. En la cruz, cuando el Señor Jesús está entregando su vida por nosotros, lo que está sucediendo son cosas espirituales muy profundas y a veces enigmáticas, pero son reales. Y una de estas es que el Señor Jesús nos ha sacado de una manera de pensar y de vivir que le llama esclavitud. Allá en aquel tiempo era muy marcado cómo la vida del pueblo de Israel contemporáneamente a Jesús estaban tan sujetos a la ley que la ley se había vuelto toda una carga. Obedecer, obedecer, obedecer para poder agradar a Dios. Y eso es una manera muy distanciada de lo que Dios quería hacer y esa relación que quería tener con su pueblo. Así que cuando Jesús viene, Jesús dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Una verdad oculta, una verdad ignorada, una verdad secreta. La verdad que ahora Jesucristo ha traído a este mundo como el Mesías judío que venía a cumplir la promesa de restauración de Israel, pero también es como el Salvador, es el Salvador de toda la humanidad, de todos nosotros. La forma en la que el Señor hace esto es que en la cruz, a través de la gracia del Padre, nos demuestra ahora que ya no hay por qué obedecer la ley antigua como ese medio para poder agradar a Dios. Porque en Cristo Jesús hemos sido llamados dos cosas: a la justicia de Dios y a la misericordia de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: no vuelvan a ese yugo de esclavitud, de fundamentar su agradar a Dios, su encontrarse con el Señor a través de sus obras, obedeciendo la ley, esforzándose porque se pueda vivir por esos estatutos o por esos reglamentos antiguos. Y así nosotros, todo esfuerzo personal que tengamos para agradar a Dios es una esclavitud. Vamos a estar sujetos a nuestra forma de hacer las cosas para poder agradar a Dios. No. Terminemos este punto. Recuerde usted lo importante y lo prioritario que es estar recordando que nosotros ya no estamos sujetos a nada. Ahora en Cristo esta libertad, que es una libertad interior que brota de adentro para afuera, porque tenemos paz con Dios, porque Dios ha hecho posible que ahora se abra un camino verdaderamente de relación y de comunión con Él. Manténgase en la libertad de Cristo. Él lo ha dado todo y lo hizo todo por usted, y no se esclavice con ese pensamiento de agradar a Dios con nuestros propios esfuerzos. Bueno, ahora en el capítulo 5, los versos 2 y 3, en esta versión que tengo yo, dice: presten atención, versículo 2 y 3. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito: si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión,
entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Miren en la versión 60 que la mayoría de ustedes tienen, dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez les testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora el apóstol Pablo pasa a argumentar qué significa cuando los creyentes, como los gálatas, han decidido dejar esa libertad que había obtenido en la fe en Cristo. Es la libertad que Jesús ganó en la cruz. Él no la otorga. Esto es parte de la gracia. Esto es parte como la adopción. Todo viene de Dios por el sacrificio de Jesús. Está bien, dice Pablo, ahora ustedes no están firmes y han decidido volver a las prácticas de la ley que los han sujetado nuevamente a esa esclavitud del temor, a esa esclavitud de esforzarse. Bueno, ahora Pablo está bien. Ahora argumenta Pablo diciendo dos cosas. Una, nada es posible agregarle al sacrificio de Jesús, porque todo lo que nosotros hacemos como esfuerzos propios para poder mejorar la obra de Cristo en la cruz, en realidad lo que significa es desechar a Cristo y desechar la gracia. Pablo está diciendo, si es la primera vez que alguien leyera esto, diría, bueno, entonces se trata de agradar a Dios circuncidándose. El problema no es el acto de la circuncisión. Esto tiene que ver con lo que hay atrás. Es decir, dice Pablo, circuncidarte o no, esto no es lo que detona la gracia o lo que te ofrece a ti el perdón. La circuncisión no es correcta o incorrecta, ¿no? Es la manera, es el motivo que hay detrás del por qué circuncidarse. Decía Pablo, los judíos convertidos al evangelio que buscaban judaizar a los cristianos de otras nacionalidades, en realidad estaban separándose cada vez más de la gracia, de lo que Dios se había hecho, como luego Pablo lo dice, pues por su buena voluntad, por el solo beneplácito, dice, de su voluntad. Es decir, cuando nosotros leemos ese texto 2 y 3, dice, ahora lo que haces es apartarte y desechar a Cristo. Es decir, en realidad te vuelves un griego judío o te vuelves un mexicano judío, en donde al parecer quieres agradar a Cristo, pero en realidad te estás separando de Él. Hermanos, es un atentado directo contra la gracia que nosotros no compramos, contra la gracia que nosotros no podemos ganar. Esto surge del corazón de Dios por nosotros. Así es el Señor y bendito Dios por eso. Pero Pablo también agrega otra cosa más. Pablo dice, bueno, un solo acto te obliga entonces a sujetarte a todo un estilo de vida. Una sola manera en la que usted y yo pensemos o actuemos para poder agregarle o restarle toda la plenitud de la redención de Cristo a través de su sacrificio en la cruz, lo que hacemos es entonces no solamente desecharlos, sino nos volvemos completamente esclavos de ese estilo de vida. Un estilo de vida basado en lo que nosotros estamos creyendo. Si la circuncisión se vuelve un requisito para agradar a Dios y alguien lo hace, entonces también está abriendo la puerta de cumplir muchos otros requisitos, no para agradar a Dios, para sentirse uno bien, para volver a ese estado espiritual anterior en donde uno tiene el control hasta del mismo perdón de Dios. Y esto es imposible. La esclavitud tiene que ver con no rendirnos exclusivamente al perdón de Dios a través de Cristo y seguir fundamentando ahora una libertad que en realidad es una esclavitud de nosotros mismos, de nuestros actos, de nuestros motivos, de nuestra manera de pensar. Esta es otra enseñanza. Recuerde usted, no podemos desechar a Dios, ni siquiera de una manera tan ligera o tan inocente. No podemos desechar a Cristo y su obra, porque nos convertimos con un solo acto en verdaderos, otra vez, esclavos de nosotros mismos. Ahora en ese capítulo 5, pero los versículos 4 y 5 nos dicen de esta forma:
De Cristo se han desligado. Gálatas. Los que por la ley se justifican de la gracia han caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe es la que obra por el amor. Pablo está diciendo lo mismo, pero está ahora enfatizando y abre dos campos nuevos para decir las consecuencias de lo que están ahora haciendo los Gálatas. Pablo insiste en que volver a cumplir un solo mandato de la ley antigua nos esclaviza de nuevo a una obediencia para agradar a Dios, pero basado en nosotros. Sí, es cierto, pero ahora Pablo dice algo más grave. Dice, lo que están haciendo es despreciar la gracia. Su relación con Cristo se anula y ya no están gozando de los beneficios de la gracia. Pablo nos dice la Escritura que entonces la experiencia de la libertad que produce el perdón de Dios, Cristo saldando esta deuda, a nosotros nos debe hacernos vernos, sentirnos como hombres o mujeres en la gracia de Dios, ahora viviendo una relación fortaleciente, una relación llena de fluidez de la obra de Dios, lo dice aquí, del Espíritu Santo en nosotros. Hay un peligro de poder decir, ahora soy deudor de Dios. Hay un peligro de podernos ver como deudores por la gracia. Y esto no está bien, porque nos haría entonces pensar que la gracia es una inversión que Dios hizo en nosotros para recoger de nosotros, hombres y mujeres, que le demos frutos para pagar lo que ha hecho por nosotros. No es así. La gracia no solamente es inmerecida, sino también es gratuita. Es la expresión del corazón de la misericordia de Dios. Otra más es que Pablo les dice que ustedes, Gálatas, están desechando esa actitud, este compromiso, esta obra de Dios, que a ustedes, a nosotros, nos ha llenado de los favores y los beneficios de ser ahora hijos de Dios. Pablo dice que el alcance no solamente del sacrificio de Jesús, no solamente fue la salvación, ahora dice, estaba hablando del capítulo 4, sino que ahora nos hizo hijos adoptivos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? De ser nuestro juez que nos iba a castigar, ahora es nuestro Padre que nos ha adoptado. Bueno, todavía más, ahora dice Pablo, y además de todo, estamos libres del peso de la esclavitud, de obedecer la ley. La esclavitud es lo que se produce cuando nosotros nos alejamos de la gracia de Dios. Y Pablo dice dos cosas. La primera, esos son los campos que decía yo que Pablo está abriendo. La primera, vivir en la gracia es vivir dice la Escritura, con la esperanza de la justicia. Va a llegar un día final, va a llegar el juicio, que todos nosotros vamos a tener que pasar delante de este juez. Pero lo que ha sucedido ahora con la gracia y el perdón de Dios y esta libertad que nos ha dado ahora el Señor de poder vernos fuertes, bendecidos, soportados por las manos del Señor todos los días. Entonces lo que Pablo está diciendo es que tenemos la esperanza que el día que lleguemos a la presencia de Dios y seamos juzgados, la justicia que fue puesta en la cruz del Calvario es la que nos va a acompañar, es la que nos va a garantizar que vamos a entrar a estas moradas eternas con el Señor. Y además de eso, Pablo está diciendo de la garantía, ya que había hablado en el capítulo 4 de tener al Espíritu Santo con nosotros. Dice la Escritura que por el Espíritu aguardamos. ¿Cómo aguardamos? Libremente, confiadamente. Pablo dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Esa es la manera en la que un discípulo de Jesús podemos cada día más estar experimentando madurez y estar creciendo. Ojo con estar esclavizados con los rituales religiosos de una iglesia, de quien sea. A veces tenemos reglamento para el uso del templo, reglamento de vestimenta, reglamento para hacer muchas cosas y lo elevamos a la categoría de la Biblia. Yo soy testigo de congregaciones que ponen
antes de la palabra ponen un reglamento para juzgar a alguien que no ha hecho bien las cosas dentro de la iglesia. Y eso es lo que Pablo dice: ahora estás esclavizado. Ahora tú vas a tener que obedecer un reglamento antes que gozar de la gracia. Gozar de la gracia no significa vivir en un libertinaje, porque eso finalmente es que usted y yo estamos ahora esclavos de nosotros mismos. Esclavos de nosotros mismos, porque esa libertad de hacer lo que queremos y como creemos seguir al Señor nos sujeta a nuestras emociones, a nuestros estados de ánimo, a nuestros pensamientos. Terminemos así. Es muy importante que nosotros podamos cultivar una relación con el Señor siempre y cuando hayamos pasado por el proceso del nuevo nacimiento. Si nosotros cultivamos una relación con Cristo sin haber nacido de nuevo, esto significa vivir en esclavitud de las costumbres de nosotros mismos o de los reglamentos de la iglesia donde nos movemos. Estemos firmes en la libertad a la que fuimos llamados, a la libertad en la que Cristo ya ganó para nosotros. No dejemos, hermanos, que por más inofensivo que sea un pensamiento o obedecer una ley o un reglamento, sin haber nosotros escudriñado que la Escritura nos habla que primero es un deleite de haber sido perdonados por Dios basados en nuestros propios esfuerzos. El perdón de Dios se disfruta cuando usted y yo descubrimos por el Espíritu de Dios cuánto estábamos acostumbrados a basarnos en nuestros esfuerzos. Y nos damos cuenta, de nada sirvió. Cristo murió en la cruz, saldó la deuda y ahora nosotros gozamos de esa satisfacción y de esos beneficios. El Padre está con nosotros porque quiere estar con nosotros y no porque nosotros nos esforcemos. Vivamos en esa libertad y cumplamos así en obediencia el seguir a Cristo. Gracias, mis hermanos.